Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio. Todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa número 32 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre nos acompaña Pera la Regula. Hola. Hola, Pera. Bienvenidos y bueno, explicaros. Sí. Ahora me he desconcentrado un poco porque los últimos programas los estamos grabando y entonces pierdes un poquito, pierdes un poco el hilo. Nada, comentaros como siempre que Studio Lightroom es un lugar donde tenemos servicios para profesionales, para fotógrafos profesionales y aficionados. Normalmente alquilamos el espacio y alquilamos material de fotografía y Pera la Regula, como sabéis, es fotógrafo de moda y publicidad y también es formador con más de 120 talleres a sus espaldas y más de 1.500 alumnos. Bastantes es que más. Siempre me río. Sí. Ya es una costumbre. Pedir disculpas porque creo que el anterior audio todavía no lo he editado y eso, pero en el programa 31 pues creo que el audio no va a ser el que estáis acostumbrados. Pedir disculpas y bueno, espero que no vuelva a pasar. Nos ha despistado el vídeo y no nos hemos dado cuenta. Bueno, intentaré arreglarlo lo máximo posible y bueno, y si funciona bien pues jamás escucharéis esto y si se ha escuchado mal pues sí. Vale, entonces nada, pues como siempre directos al contenido y hoy el programa de hoy queremos hacer un monográfico sobre retoque de pieles en Photoshop. Esto es audio, con lo cual es difícil es complicado explicarlo. Pero al menos, a ver, como hay infinidad de tutoriales, al menos que los conceptos os queden claros para buscar tutoriales y si queréis hacerlo, sí. Yo lo intentaré explicar, pero no es fácil así. Aquí voy totalmente perdido, pero quiero decir que, bueno, te sigo muy bien en las explicaciones y en las en las otras, digamos, en las técnicas de fotografía y eso yo tengo alguna idea. Hay una ventaja, el tema del retoque, hablamos tú y yo puedo hacer gestos, los gestos a veces ayudan. Pues sí. Los que han visto el vídeo del anterior, pues sí, se darán cuenta de que yo soy de gesticular, aunque intento hacerlo poco porque me da más... Como soy fotógrafo no estoy acostumbrado a estar delante de la cámara, me da como corte, ¿no? Que me graben. Bueno, no me da corte, pero es igual, así me río. Y tú también. Y nada, pues intentaremos explicar al menos cómo se hace el retoque profesional de pieles. Que es una cosa que la gente ve como muy lejana, como algo muy difícil de hacer, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Pero muy laborioso. Es un trabajo laborioso. ¿Hay varias técnicas para hacerlo? Yo creo que hay una técnica por cada retocador. O sea, que es así de claro. Porque yo nunca he visto a dos retocadores hacer exactamente lo mismo. Ajá. Cada uno ha aprendido a su manera. O porque siguen una escuela concreta que alguien ha dicho que se hace de esa forma y la siguen, o bien porque han creado una a partir de otras. Yo creo que al final lo realmente importante es ver las que hay y hacerlas nuestras. Yo, por ejemplo, la que os voy a explicar la vais a ver en internet porque hay multitud de tutoriales, pero yo la hago mía. O sea, cada uno intenta jugar un poco a su forma, ¿no? Sobre todo a cómo puede hacerlo más rápido. Porque a los fotógrafos nos agobia bastante tocar fotos. O sea, a mí al menos. A muchos aficionados es al revés. O sea, disfrutan mucho cuando llegan a casa y empiezan a tocar la foto, ¿no? A mí no. A mí me agobia bastante porque yo tengo un deadline. O sea, a mí me piden entregar las fotos dentro de 2 días o dentro de 4 días. Entonces, todo lo que sea evitar recrearme en el retoque, pues mejor que mejor. O sea, prefiero hacer más las cosas directamente, tal y como quedan en cámara, e intentar no tocar demasiado las fotos que estar tocándolas constantemente. Y luego eso, pues bueno, intento hacer que esos procesos sean rápidos. Lo primero que os diría es que para hacer retoque lo más importante es tener una tableta digitalizadora. Sí, sobre eso sí puedo dar testimonio. Más que el ratón. El ratón es muy incómodo para retocar pieles, porque además hay un concepto que con el ratón no podemos hacer y que con un lápiz sí. Que es la selección. Que es, es la presión. Es jugar con el flujo, ¿vale?
Entonces, eso lo podemos hacer porque aprieto más, aprieto menos, y muchas tabletas identifican eso, y entonces dan más o menos tono. Entonces, podemos jugar con los tonos de una forma muy fácil. Pensar que es como si cogierais un carboncillo y apretarais mucho o lo pasaréis muy ligero. Y eso se nota en el retoque, se nota en la precisión que vais a tener. Con un lápiz sois mucho más precisos. El primer día iréis muy de culo, ¿eh? O sea, es así de claro. Cuesta mucho acostumbrarse, pero a base de ir practicando, luego cogeréis un ratón y no sabréis hacer cosas con el ratón, o sea, os costará mucho. Yo, para evitar que me pase esto, porque hago mucho trabajo de ratón, porque estás mucho por la web y tal, tengo las dos cosas siempre. Uso el ratón para casi todo, pero cuando me pongo a editar una foto en Photoshop, sí, es mucho más paso directamente a la tableta y no me muevo de la tableta. O sea, el ratón no lo uso para nada. Pero, por ejemplo, yo trabajo con 2 pantallas y solo tengo que la tableta funcione en una pantalla. En la otra no. O sea, lo que es el lienzo que te funciona. Donde yo trabajo, o sea, donde esté Photoshop, ahí tengo la tableta. Porque si no, la superficie de la tableta se reduce a la mitad. Y despista un montón. O sea, lo ideal es tener una tableta grande, cuanto más grande mejor, pero sin pasarnos. O sea, si nos vamos a una tableta enorme, hacemos movimientos muy largos con la mano, que pueden ir muy bien para hacer trazos suaves, pero que al final agota. Es muy cansado. Es mucho menos cansado trabajar con la tableta que con el ratón, pero no solo por el tema de la presión, sino por los desplazamientos. Con el ratón podemos hacer desplazamientos muy largos para llegar de un punto a otro, cosa que con el lápiz solo hay que levantarlo y irte al otro extremo y ya estás. No tienes que mover la mano. O sea, mueves la mano igual, pero no tienes que arrastrar nada. Para el que no lo haya utilizado nunca, es eso. O sea, lo que es la tableta o la longitud de la tableta es como si fuera la longitud de la pantalla. Es la pantalla. Es exactamente la pantalla. O sea, el recuadro que tenéis en la tableta es exacto a la pantalla. Si os vais a la esquina derecha superior, estaréis ahí. Entonces, como si dibujaras en un lienzo lo que te está saliendo en otro sitio. Que no veo. Exacto. Y entonces, claro, ¿cuál es la ventaja? Que tú estás moviendo el lápiz sobre la tableta y lo estás viendo en la pantalla. Sí, o sea, esto, más que hablar de retoque de pieles, al final estamos vendiendo tabletas, pero sí que os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Eso es muy importante. Lo siguiente, evidentemente, es tener Photoshop, porque sin Photoshop, poco retoque en Photoshop vamos a hacer. ¿Qué es lo que hago yo? O sea, ¿cómo retoco yo las pieles? Pues la verdad es que me voy a los procedimientos más sencillos pero más efectivos, aunque son muy laboriosos. El primero es separación de frecuencias. Es muy sencillo, lo podéis hacer todos en casa. Cogéis la fotografía original y la duplicáis en 2. Hacéis 2 copias. A la primera copia, que además lo veréis en tutoriales, le podéis llamar textura, ¿vale? Y a la segunda, la inferior, le llamaremos color o densidad o tono. El nombre que queráis poner, ¿vale? Es una capa, ¿no? ¿Te refieres? Es una capa. Una copia. Entonces, en la primera lo que vamos a hacer es un desenfoque gaussiano. Vamos a desenfocar para que los tonos se unifiquen. A ver, el siguiente paso es coger la segunda capa que hemos creado y en la segunda capa lo que nos vamos es directamente al menú de imagen y le damos a aplicar imagen. Le damos a aplicar imagen, entonces nos aparece la capa y tal, y donde pone capa, lo que vamos a poner es la capa que hemos puesto como tono, textura, la que le hemos hecho el desenfoque gaussiano. Vale. Le vamos a dar al invertir, veréis que es un checkbox que pone invertir, y en el modo de fusión le vamos a decir añadir. Esto lo que va a hacer es separar la frecuencia que tienen las zonas más oscuras, que son las de la textura. En esta imagen solo va a haber textura, nada más. Vale. Y en escala vamos a jugar dependiendo del tamaño de la imagen. Si es una imagen, estamos en Photoshop con una imagen de 16 bits, es mejor poner 2 y si no, pues dejarlo en 1. Yo pongo 2 normalmente porque todas las fotos son de cámara de 14 bits, 16 bits. ¿Vale? Y entonces le damos OK y lo que vamos a hacer ahora es cogemos esas 2 capas, las juntamos, las arrastramos contra la carpeta que hay abajo y entonces las metemos dentro de un grupo. Para tenerlos agrupados, es una forma de simplificar luego el trabajo. No, esto no os preocupéis si no nos seguís directamente, porque esto hay tutoriales en internet y es un poco para que entendáis que se puede hacer y que no es tan complicado. Aquí lo realmente importante ahora, veréis que tenéis una imagen súper extraña y muy fea y tal.
Ahora lo importante es que cojáis la capa que habéis hecho la textura y le deis al tipo de fusión, cojáis y pongáis luz lineal. Entonces veréis la foto como si no le hubieses hecho nada. Es como si no hemos tocado absolutamente nada de la foto. Y aquí es donde está la gracia. En la primera capa, en esta que hemos hecho el añadir imagen, tendremos la textura, así que podremos coger el tampón no el de clonal, sino el de la tirita, pero el de que yo escojo la zona donde voy a mover, porque imaginaros, la frente tiene una textura muy diferente a los pómulos. Sí, esto lo recuerdo. Entonces hay que coger de una zona para que la textura no la pierdas, o sea, reproduzcas textura en las zonas que quieres quitar un poro, de un lado que no hay poro, pero que tiene la misma textura la piel, porque no es exactamente igual la piel que tenemos en el pómulo, en la cara, en el cuerpo. En la nariz, en todas partes. Sí. Y es solo para eso. Entonces con ese cogemos esa parte y nos vamos y empezamos a quitar granos. Así de claro. O arrugas, o sea, líneas de expresión, las podemos matizar. Sí, en eso sí que tengo yo algo que decir. Si nos pasamos con el retoque de granos lunares y tal, has perdido el carácter de la persona, ¿eh? O sea, bueno, es que una cosa es coger y quitar imperfecciones. Yo lo que me gusta hablar es de imperfecciones temporales efectivamente. Y también imperfecciones tampoco son, pero bueno, temporales o no. Las temporales es, hostia, me ha salido una espinilla y hay que quitarla porque eso es feo, ¿no? Y otra es que tengas un lunar, o sea, el lunar es tuyo. Las arrugas de eso, de carácter de la edad. De la mayoría de plugins con los que trabaja mucha gente para suavizar pieles, ¿cuál es el problema que tienen? Es que ellos no saben si es un grano o es una peca. Claro. Entonces resulta que una persona súper pecosa la ves que no tiene ni una peca. Le has quitado toda la gracia a ese carácter, ¿no? Entonces, este procedimiento nos ayuda a discriminar algo que no hacen los plugins. O sea, yo digo que borro y lo borro yo. ¿Es más laborioso? Sí, por supuesto, pero el resultado es mucho más natural. Dependerá mucho, además, del grado de desenfoque que le hayamos dado en el Gaussian inicial para que podamos jugar con más o menos tonos o más o menos contraste cuando jugamos con los tonos, ¿vale? Pero de momento es sencillo. En la capa de arriba cogéis el tampón y os vais a un grano, seleccionáis al lado, le dais, ¡pap!, y desaparece. ¿Cuál es la diferencia fundamental de hacerlo así? Porque mucha gente dirá, coño, pero eso solo puedo hacer directamente con la capa principal. Bueno, pero en la capa principal estás moviendo el tono y la textura a la vez. Aquí no. Vale. Solo estoy quitando la textura del grano. Si quiero quitar el tono del grano, ya lo quitaré. Pero si es un poro muy grande, no lo haré. Entonces no tendremos la sensación de estar clonando zonas en la foto final. No se verá como si estuviéramos clonando demasiado. Y luego otra cosa muy sencilla. Cuando queramos, por ejemplo, matizar la piel, que hay un brillo muy potente y tal, nos iremos a la capa de tono textura, la segunda, quitaremos la visibilidad de la primera, nos iremos a esa y entonces ahí podremos jugar con cualquier pincel, con un pincel suave, jugar siempre con pinceles suaves, 15%, 20% como mucho. Porque es mucho mejor pasar muchas veces, pero bueno, controlas mucho más y no te pasas. Entonces podremos hacer una capa intermedia solo para quitar brillos o quitarlos directamente. O seleccionar una zona muy grande que está muy brillante. Fijaros cuando hay brillos, por ejemplo, en la frente. Que estamos viendo en directo una foto de una que hicimos y claro, ni había maquillaje. No, entonces cuando tengáis filtros muy grandes en la frente, veréis que la luz ha incidido de una forma muy recta y entonces los poros en esa zona se ven muchísimo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema entonces que os vais a encontrar? Que si, por ejemplo, cogéis y quitáis solo el tono para quitar el brillo, tiene mucha textura. Entonces tendréis que hacer un trabajo doble, que es quitar por un lado el tono, ese blanco que queda del brillo, pero que es muy fácil. Simplemente nos vamos a esa capa, cogemos un pincel suave, que aquí no tengo la tableta y voy a ir un poco más lento, es aquello que os decía antes, Cogéis un pincel muy suave, le bajáis la opacidad, es muy importante que bajéis la opacidad. Eso es cuando hablamos de un pincel suave, hablamos de opacidad, y luego la dureza la tengáis a 0 del pincel, porque entonces lo que va a hacer es, del centro a los extremos va a degradar, y entonces no se nota por dónde paso el pincel, porque si no vais a ver como el recorrido del pincel, ¿no? Entonces cogéis, dirás, tú, que llegas, que yo no llego.
cogéis la piel que hay al lado, ¿vale? Desactivamos la de textura y entonces vamos pintando. Y vamos bajando ese tono. Bueno, no veis aquí en directo la imagen, pero sí. Sí, ya os digo lo que os decía al principio, tutoriales de separación de frecuencias hay un montón. Sí, no, únicamente este proceso es muy sencillo, es muy fácil de hacer, pero es el que más gente utiliza, o sea, el que más vais a ver que utilizan los profesionales del retoque. El siguiente se utiliza mucho cuando hacemos retratos de cosmética. Y primero hay que hacer siempre separación de frecuencias. O sea, primero hacemos esto, dejamos la piel muy limpia de imperfecciones, pero luego nos va a pasar muchas veces que vamos a tener zonas de cambio de tono muy fuertes y queremos suavizarlas. ¿Por el maquillaje y eso? Por el maquillaje o por las propias arrugas de la cara o, por ejemplo, las bolsas de los ojos, cosas de estas, ¿no? Que ves que es un cambio en el tono de piel muy fuerte y quiero igualarlo. Para esto lo que se suele hacer es el paso alto invertido. Es un proceso muy fácil de hacer. También vais a encontrar muchísimos tutoriales. Bueno, porque lo realmente interesante que tiene este es que vamos a jugar con una capa que vamos a ir descubriendo, con una máscara de capa, poco a poco, para ir igualando ese tono. Os recomiendo que la busquéis. Es muy fácil, que encontréis tutoriales. También son 2 pasos. Hay que hacer también un desenfoque gaussiano primero y luego hacer... hay que hacer primero invertir la foto, por eso se llama paso alto invertido, hacer una capa de paso alto, hacer una capa de desenfoque gaussiano y jugar también con una fusión lineal entre esas 2 capas, y es relativamente muy fácil de hacer. Y lo que notaréis es que cuando paséis el pincel por una zona que hay un cambio de tonos, se igualan. Entonces parece magia, pero no es magia, es simplemente que si os fijáis en lo que habéis hecho, igual que en esta, estáis separando lo que... Si ahora cogéis la imagen que hemos hecho de desenfoque gaussiano y lo otro y veis la zona en concreta, quitando la textura, veréis que solo veis colores, no veis nada más, ni los labios, los labios se ven muy difuminados, no se ven pues las líneas de la nariz, no lo veréis, no veréis nada, y solo hay tonos. Entonces todo lo que queráis arreglar por tonos os vais ahí. Y todo lo que queráis arreglar de textura, por ejemplo, una arruga en la cara, una cicatriz, un grano, os vais a la de textura y veréis que ahí está como muy fuerte, ¿no? Si solo activáis la de textura. Y ya veréis que es muy fácil, es laborioso, pero bueno, es la forma de hacerlo bien, ¿vale? Muy bien, pero pues... Cualquier cosa a preguntar, ¿eh? Sí, o sea, yo lo dejaría aquí, es únicamente pues que sepáis que existen todos estos procesos, que la mayoría los conoceréis o no, y bueno, os pondré las notas del programa, tutoriales y eso para que podáis seguir estos pasos y eso y ver qué es lo que se puede hacer. Hay una página, ya te la pasaremos, te la pasaré. Hay una página donde hay un conjunto de tutoriales muy buenos, la verdad es que están muy bien, en castellano, bien explicados. Donde salen estos 2 que yo los utilizo mucho, y la verdad es que los estuve mirando el otro día y están muy bien explicados. Incluso hay el de paso alto invertido, el de paso alto no, el de textura, el de separación de frecuencias, que quizá es el más clásico, es el que hace más tiempo que se utiliza, y el que utiliza la mayor parte de los retocadores profesionales. Incluso hay una acción para no tenerlo que hacer eso que yo he explicado a mano, que os la podéis bajar y es perfecto. Muy bien. Muy bien, pues nada, recordaros una vez más que nos ayudáis mucho. Bueno, recordaros un par de cosas. Primero que tenemos los talleres, como siempre en estudiolightroom.es, los dejaré en las notas del programa. Que sepáis que ya está lleno el taller de Boudoir, como os decíamos en el episodio anterior, pero que tenéis el de bodegón, el de street photography y algunos más que iremos lanzando. Sí, y además habíamos pensado a raíz de este... Ya teníamos pensado hacer uno de flujo de trabajo Lightroom, sí, todo esto, lo que os pedimos, y tal. Sí, lo que os pedimos es feedback, porque realmente hoy en día hay tal cantidad de talleres y de oferta que al final dices, oye, realmente qué es lo que os interesa, una cosa u otra, ¿en qué podemos ayudaros? Porque al final vas un poco perdido. Porque yo hace unos años cada fin de semana tenía un taller, y ahora es que digo, es que voy a hacer los mismos de toda la vida, no voy a hacer otros. Además de esto, nosotros hemos escogido un formato de 4 euros los sábados por la mañana, yo creo que a un precio contenido. Recordad que por escucharnos tenéis el descuento
del 20% con la palabra podcast en el cupón. Pero os explico todo esto, aparte de, bueno, sí, queremos vender talleres y eso, pero es que nos digáis exactamente qué es lo que os interesa, porque aportar, o sea, nosotros queréis vender, pero sin aportar valor, pues no tiene ningún sentido. No. Dentro de dos sesiones diréis... Podríamos seguir haciendo talleres de iluminación toda la vida, pero hombre, y ya está, pero sí. Yo llevo, no sé, es que llevo como 100 y pico solo de iluminación, sí. Y empiezo a estar un poco cansado solo de enseñar iluminación. Lo que quiero decir es que al final nosotros hemos hecho el formato de 4 horas, de 10 a 2. Yo creo que está contenido en precio y contenido en horario. Pero para eso estáis vosotros, para decirnos, pues oye, yo creo que 4 horas no da tiempo a nada, o 4 horas es suficiente. O sea, que nos digáis exactamente qué pensáis, porque muchas veces ofreces las cosas sin realmente haber preguntado al que las va a consumir. Además, no tiene ningún sentido. Nosotros ya por concepción... Decírnoslo. Sí, yo por concepción, y además es algo que hemos compartido siempre, Fran, es hacer los talleres participativos. O sea, a mí no me vais a ver dando un taller... explicando cómo hago yo las cosas y que toméis nota. No, a mí me gusta que saquéis vuestras propias conclusiones, o sea, que cada uno aprenda cómo hacer ese trabajo de la forma que le resulta más cómoda a él. Yo explicaré mi visión y vosotros veréis la vuestra, o sea, esa es la idea. La idea es hacer pensar un poco, ¿no? Entender el concepto y la técnica para aplicarlo después, porque si no al final, yo lo que no me gustaría es dar talleres para que la gente lo que haga es imitar lo que yo hago. No tiene sentido. O sea, no tiene. Es mucho más importante que saquéis vuestras propias conclusiones en los talleres. Bueno, y nada más, deciros como siempre, bueno, estamos contentísimos con el resultado del programa, hay muchísimas descargas y estamos en posiciones de iTunes y de iBooks, pues la verdad es que privilegiadas, y esto es gracias a vosotros que nos escucháis y que nos vais diciendo además hacia qué dirección dirigirlos. Entonces, si ya tenéis la reseña o si os gusta nuestro contenido, pues os agradeceríamos que nos hicierais una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y comentarios en iVoox, que es lo que nos ayuda realmente pues a tener estas posiciones y a que más gente conozca el programa. Así que nada, nos despedimos y nada, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta la semana que viene. Adiós.